Hola a todos, en este nuevo capítulo vamos a continuar con lo que estábamos analizando desde la vez pasada. Libro de Génesis, que nos decía en el capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros vimos la vez anterior que Dios es el creador. Y la pregunta que uno puede hacerse ahora, y la ciencia, ¿qué dice sobre el principio? ¿Qué nos trata de mostrar la física y en particular la cosmología? Todo parte, la cosmología moderna actual, desde la observación de los años 20 de Hubble de las galaxias alejándose. Es un hecho empírico de que cuando observamos las galaxias, estas se están alejando de nosotros, se alejan entre ellas cada vez más. Están en un punto y cada vez más van yendo mucho más lejos. Si uno piensa al revés, las galaxias que están en un punto hoy día, ayer estaban un poquito más cerca y hace mucho tiempo atrás estaban cada vez más cerca hasta que las podríamos encontrar todas juntas. Bueno, a eso nosotros como ciencia se le puede decir que es el Big Bang. Uno piensa en Big Bang cada vez que escucha esa frase como una explosión, así como una bomba que estalla y tira materiales por todos lados y los materiales se organizan y se ordenan y se forman cosas. Eso está bastante lejos de la visión científica. De hecho, ese concepto Big Bang nace de Fred Hoyle, que era un opositor de la teoría, porque él era partidario de algo que se conocía como estado estacionario, donde el universo era exactamente el mismo antes, hoy y siempre. Siempre ha tenido la misma estructura y siempre ha sido igual, algo bien aristotélico, recuerdo de la semana pasada. Pero eso, él decía que Big Bang, como onomatopeya del bang, de una explosión, no es lo que se entiende hoy. Lo que se entiende como Big Bang es esta expansión del universo donde se van alejando cada vez más las cosas, desde un punto, un origen, en adelante. Eso es lo que es, en esencia. Lo que sí es que las cosas cuando están cada vez más cerca, hay un punto en particular donde, dado que hay una densidad mucho más alta de cosas cerca, la temperatura es mucho mayor, por lo tanto las condiciones no son exactamente las mismas. No nos vamos a encontrar en algo así con estrellas formadas, sino que con átomos sueltos y esparcidos por allí. Pero a partir de cierto punto hacia atrás, matemáticamente el modelo no nos dice absolutamente nada. Dado que existen estas condiciones de alta densidad, alta temperatura, el resultado matemático es que da un infinito. Entonces la teoría carece de predictibilidad. No se puede predecir nada. Así que hasta ahora la física intenta hacer modelos, ideas, para poder ver qué ocurrió en ese punto. Pero hasta ahora no sabemos más que a partir de cierto punto de esta expansión en adelante. En este punto, en esta expansión, en un punto, los fotones logran emitirse libremente. Pueden circular y no chocan con otras partículas, sino que están dando vuelta. Esta radiación, en el fondo, estos fotones que pueden dar vueltas por allí, fue captado en los años 60 por una antena de los laboratorios Bell, y a eso se le conoce como radiación cósmica de fondo. Hoy día, a partir de los datos de esta radiación que se puede medir, el satélite Planck puede calcular una constante, puede calcular un número que nos mide la tasa de expansión, y con él se puede calcular el tiempo transcurrido desde este punto donde los fotones pueden moverse hasta el día de hoy. Así que eso nos daría estimativamente la edad, ese tiempo del universo, como estimativo. Se dice que puede ser de unos 13.800 millones de años.
Ese es el estimado mediante este método. Eso es uno. El método 2, que uno podría estimar más o menos, tiene que ver con medir los objetos que uno ve en el cielo. Para medir las estrellas cercanas se utiliza un método llamado paralaje. ¿En qué consiste? Tenemos nuestro planeta Tierra en un punto en la órbita alrededor del Sol, y luego 6 meses más tarde va a estar en el otro extremo, y a partir de estos dos puntos uno puede calcular el ángulo que se forma con la estrella que estamos midiendo su distancia. Y usando trigonometría básica del colegio, uno puede calcular la distancia entre la Tierra y esa estrella. Y eso, con esa distancia, dado que las estrellas emiten luz, fotones, uno, si tiene la velocidad de la luz, que es algo que se ha medido muchas veces y de manera muy precisa en laboratorios, podemos obtener el tiempo que se demora la luz en llegar de esa estrella hacia nosotros. Por ejemplo, la estrella más cercana, fuera del Sol, es Próxima Centauri, que está a una distancia de 4.22 años luz. Esa es su distancia. Eso quiere decir que la luz se demora 4 años y algo más en llegar desde esa estrella hasta nosotros. Así que nosotros, cuando la vemos, estamos viendo la estrella como era hace 4 años atrás. Así que eso quiere decir que si nosotros podemos verla, el universo tiene que haber transcurrido por lo menos 4 años. Así que tiene que tener como mínimo 4 años. El objeto más lejano que nosotros podemos encontrar es una galaxia medida hace unos 2 años atrás, que dista de unos 13.000 millones de años luz. El método usado para esta medición no es el paralaje, o sea, se parte con él y se van utilizando otros métodos construidos a partir de esa distancia que nosotros podemos encontrar, encadenados con más métodos, y nos permiten encontrar este valor, este tiempo. Así que las medidas que nosotros podemos obtener de ahí en adelante tienden a ser un poco más imprecisas debido a la cantidad de métodos que se están usando para poder hacer estas mediciones. Como toda empresa humana, tiene imperfecciones. Es algo inherente a ello. Nosotros no podemos medir todas las cosas con exactitud. Se cometen errores por error humano, porque los instrumentos solo nos permiten medir con cierta precisión, pero nos dan un estimativo acerca de las cosas que podemos medir, en este caso el tiempo. Así que con estas observaciones, y ese es el punto importante, podemos medir distancia y medir tiempo aproximativamente. Es importante que podamos pensar de que, a pesar de que las observaciones de estos tiempos son grandes, eso no quiere decir en ningún modo que esta sea la cantidad de tiempo que hay de vida en la Tierra. De hecho, la Biblia, como vamos a ir analizando más adelante, niega esta posibilidad de que la vida en la Tierra tenga millones de años, porque lo describe dentro de esta semana de 7 días de la creación. Por lo tanto, lo que nos muestran estas observaciones en el fondo simplemente es astros, rocas, objetos en el espacio que se mueven, movimientos en el universo, pero bajo ninguna circunstancia de el origen de la vida aquí en la Tierra. Así que el día de hoy hemos visto qué es lo que piensa o cómo lo modela la cosmología física actual. Los métodos que se utilizan son modelos que tienen imprecisiones. Es parte del mecanismo humano. Tienen imprecisiones en el medir, tienen imprecisiones, pero que aún dentro de esas imprecisiones uno puede obtener ciertas conclusiones. Pero es importante recordar eso. La ciencia es falible. La ciencia no pretende tener la verdad absoluta, como muchas otras personas dicen. Es que la ciencia dijo, la ciencia dice, y es como la palabra certera. No,
porque muchas veces la ciencia puede modificar sus conclusiones debido a nuevas mediciones, a formas nuevas de medir, a pensamientos lógicos que pueden cambiar lo que antes se pensaba. Porque las cosas humanas son así, son falibles. Vimos eso. Vimos que existen imprecisiones, incertezas, aun cuando nos pueden ayudar, no son del todo certeras. Pero ¿dónde podemos encontrar la mayor certidumbre? En la palabra de Dios. Y es ahí donde en los siguientes episodios vamos a seguir mirando qué es lo que realmente nos dice la Biblia y si estas observaciones que hoy pudimos analizar concuerdan con lo que el texto nos está diciendo, qué piensan otros autores, qué otras ideas dentro de el cristianismo hay y por sobre todas las cosas, realmente la certeza está en la Biblia. Así que podemos mirar allí porque aun cuando en la ciencia humana podemos encontrar muchas cosas, es en la Biblia donde podemos encontrar la certeza y la respuesta absoluta. Nos vemos entonces en la siguiente vez.